La tensión llevaba días acumulándose en la promesa, pero aquella mañana adquiría un peso distinto, casi físico, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Manuel caminaba por los pasillos con una determinación silenciosa, consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Lo que había descubierto no era una simple irregularidad, sino una grieta profunda en la red de engaños que Leocadia llevaba tiempo tejiendo con precisión calculada. Desde que surgió el nombre de Sebastián Rivero, algo no encajaba. Manuel había aceptado su presencia con cautela, observando cada gesto, cada palabra, con la intuición de quien ya ha sido traicionado demasiadas veces. No era desconfianza gratuita, sino una alarma interior alimentada por la experiencia y por la certeza de que, en la promesa, nada ocurre por casualidad. Mientras tanto, Leocadia se movía con su habitual compostura, convencida de que el equilibrio seguía bajo su control. Había aprendido a disfrazar sus derrotas parciales como simples contratiempos, y a convertir la autoridad en una forma de intimidación silenciosa. Sin embargo, ignoraba que una de sus piezas clave estaba a punto de caer, arrastrando consigo una parte esencial de su estrategia. Manuel no actuó impulsivamente. Antes de enfrentarse a Rivero, se aseguró de comprobar cada dato con minuciosidad casi obsesiva. Consultó registros, contrastó nombres, preguntó sin levantar sospechas, y cuanto más avanzaba en su investigación, más evidente resultaba la verdad. Sebastián Rivero no existía. Al menos, no en ningún archivo del ejército español. Aquello no era un error administrativo, era una mentira construida con intención. La certeza no le produjo alivio, sino una mezcla de ira y decepción. No solo por haber sido engañado, sino porque ese engaño llevaba la firma invisible de Leocadia. Manuel comprendió entonces que ya no se trataba únicamente de proteger a su familia o a la promesa, sino de poner fin a una dinámica de poder basada en la manipulación y el miedo. Por su parte, Margarita observaba los acontecimientos desde otra trinchera, concentrada en su propio frente de batalla. La acusación contra Lorenzo no había sido lanzada al azar, sino como resultado de una convicción profunda y peligrosa. Estaba segura de que el capitán ocultaba algo mucho más grave que un simple error del pasado, y el rumor del hijo bastardo era la llave para forzar su caída. Lorenzo, enfrentado a esa acusación, reaccionó con una negación férrea, casi violenta en su tono, como si el simple hecho de escucharla supusiera una afrenta intolerable. Pero Margarita no buscaba su confesión inmediata, sino erosionar su imagen, sembrar la duda y preparar el terreno para un golpe definitivo. En su mente, cada silencio del capitán era una confirmación más. Curro, ajeno a los detalles más oscuros del plan, seguía aferrado a la confianza ciega que depositaba en su tía. Para él, Margarita representaba la última esperanza frente a un matrimonio impuesto que sentía como una condena. No necesitaba conocer la estrategia completa, le bastaba creer que alguien estaba dispuesto a enfrentarse a Lorenzo sin miedo. Esa fe, sin embargo, convivía con una creciente incomodidad. Desde que su estatus en la promesa había cambiado, Curro empezaba a percibir las miradas distintas, las tensiones soterradas. Sentarse a la mesa con los Luján ya no era un gesto simbólico, sino una declaración de intenciones que incomodaba especialmente a Leocadia, incapaz de aceptar esa cercanía como algo legítimo. Leocadia veía en Curro un recordatorio constante de que su autoridad no era absoluta. Cada vez que lo veía compartir el espacio reservado a la familia, sentía que su control se diluía un poco más. Y aunque lo disimulaba con comentarios mordaces y reproches dirigidos a otros, su incomodidad crecía de forma peligrosa. En paralelo, el conflicto en la zona de servicio comenzaba a agitarse con fuerza. La oferta hecha a Petra no era un simple gesto de reconciliación, sino una jugada calculada. Recuperar a la antigua ama de llaves significaba debilitar a Teresa y reordenar las lealtades dentro del servicio. Leocadia sabía que el poder también se ejerce desde abajo, y estaba dispuesta a utilizar cada resentimiento latente en su beneficio. Petra, consciente del peso de esa propuesta, no respondió de inmediato. Su silencio era tan significativo como una negativa abierta. Sabía que aceptar implicaba volver a un lugar de privilegio, pero también quedar atrapada, una vez más, en los juegos de Leocadia. Por primera vez en mucho tiempo, dudaba. Mientras tanto, los rumores se propagaban con rapidez. Vera, lejos de ocultar su satisfacción, dejaba entrever su rencor hacia Teresa en cada gesto. Para ella, la posible caída de su rival no era solo justicia, sino una forma de reparación personal. En la promesa, el resentimiento rara vez se extingue, simplemente espera su momento.
En ese clima enrarecido, Manuel decidió actuar. No esperó a que Rivero diera el siguiente paso. Lo enfrentó directamente, sin rodeos, con la verdad desnuda como única arma. La confesión llegó más rápido de lo esperado, impulsada por el miedo y la certeza de que la farsa había terminado. Rivero trabajaba para Leocadia. A partir de ese instante, todo se precipitó. Rivero intentó huir, pero Manuel, dominado por una rabia contenida durante demasiado tiempo, reaccionó con violencia. El golpe no fue solo físico, sino simbólico. La caída del impostor representaba el primer golpe directo contra Leocadia y su red de mentiras. El silencio que siguió al enfrentamiento fue denso, cargado de consecuencias. Manuel sabía que aquel puñetazo no solo había derribado a Rivero, sino que había abierto una guerra abierta con Leocadia. Y esta vez, no había marcha atrás. El golpe de Manuel no solo dejó a Rivero tendido en el suelo, sino que sacudió los cimientos invisibles de la promesa. Durante unos segundos, nadie se movió. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Un silencio cargado de miedo, de incredulidad y de una certeza compartida por todos los presentes. Algo había cambiado para siempre. Rivero, humillado y derrotado, ya no era el impostor seguro de sí mismo que había recorrido los pasillos con aire marcial. En el suelo, reducido a la condición de fraude, encarnaba el fracaso de una estrategia cuidadosamente elaborada. Y con él, caía también una parte del poder de Leocadia, aunque ella aún no lo supiera. Manuel permaneció inmóvil unos instantes, respirando con dificultad. No se arrepentía del golpe, pero era consciente de su alcance. Aquella reacción, nacida de una rabia contenida durante demasiado tiempo, lo colocaba ahora en una posición peligrosa. Había expuesto públicamente a un aliado de Leocadia y, al hacerlo, había dejado claro que ya no estaba dispuesto a jugar según sus reglas. Mientras Rivero era apartado, los murmullos comenzaron a recorrer la casa como una corriente subterránea. Cada mirada intercambiada, cada gesto apresurado, hablaba de una inquietud creciente. En la promesa, las caídas nunca son individuales, arrastran consigo sospechas, temores y reajustes silenciosos. Leocadia, al recibir la noticia, no reaccionó con el estallido que muchos esperaban. Su furia fue más peligrosa por lo contenida. En su interior, la traición de Rivero se mezcló con una amarga sensación de vulnerabilidad. Había perdido a un peón clave y, peor aún, lo había perdido a manos de Manuel, el heredero al que creía todavía controlable. Lejos de mostrarse derrotada, comenzó a recomponer mentalmente el tablero. Sabía que no podía permitir que aquella humillación se tradujera en una pérdida definitiva de autoridad. Y como siempre, buscó compensar la derrota atacando en otro frente, uno menos visible pero igual de eficaz, el de las relaciones personales y las jerarquías internas. Por eso, su dureza con Teresa adquirió un nuevo significado. No era solo una crítica a su gestión, sino una advertencia. Leocadia necesitaba reafirmar su dominio y demostrar que, aunque hubiera perdido un aliado, seguía teniendo el control de la casa. La oferta hecha a Petra no era un gesto de generosidad, sino una maniobra para dividir y debilitar. Teresa, ajena aún al alcance real de la amenaza, percibía la hostilidad de Leocadia como algo casi personal. No sabía que su relación con Cristóbal había sido descubierta, ni que esa información se había convertido en un arma silenciosa. Continuaba desempeñando su trabajo con la tensión de quien presiente un peligro, pero no logra identificar su origen. Petra, por su parte, se encontraba en una encrucijada incómoda. La posibilidad de recuperar su antiguo puesto despertaba en ella recuerdos contradictorios: el respeto perdido, la autoridad ejercida, pero también la sumisión absoluta a la voluntad de Leocadia. Pedir tiempo no era un acto de prudencia, sino de resistencia. Por primera vez, Petra dudaba de si regresar al pasado era realmente una victoria. Ese titubeo no pasó desapercibido. En la zona de servicio, el rumor creció con rapidez, alimentado por rencores antiguos y alianzas frágiles. Vera, incapaz de ocultar su satisfacción, dejaba traslucir su desprecio hacia Teresa con una franqueza casi provocadora. Para ella, la caída de su rival era una reparación largamente esperada. La señora Villamil, al enterarse de la situación, reaccionó con incredulidad. La posibilidad de que Petra regresara sin una consulta previa con Cristóbal le parecía una falta grave. Por eso acudió al mayordomo, esperando respuestas. Cristóbal, desconcertado, no lograba comprender cómo Leocadia había tomado una decisión de tal calibre sin contar con él.
Lo que ninguno de los dos sabía era que esa exclusión formaba parte del castigo. Leocadia había decidido actuar sin intermediarios, utilizando la información que poseía para debilitar a quienes consideraba prescindibles. Su descubrimiento de la relación entre Cristóbal y Teresa había cambiado las reglas del juego, y ahora avanzaba con frialdad calculada. Mientras tanto, en otro rincón de la promesa, María Fernández luchaba con un peso distinto, pero no menos asfixiante. Cada día que pasaba se hacía más difícil sostener la mentira. Su falsa relación con Carlo la alejaba de Samuel y de Manuel, y esa distancia le provocaba una culpa constante, casi paralizante. Pía, consciente de la situación, no estaba dispuesta a permitir más dilaciones. Sabía que el embarazo no podría ocultarse mucho más y que cada día de silencio complicaba las cosas. Insistía en que María debía afrontar la verdad, no solo por ella misma, sino por el futuro del niño. Para Pía, el tiempo se había convertido en un enemigo implacable. Petra, al descubrir el estado de María, coincidió con Pía en un punto esencial. La joven debía mantenerse junto a Carlo y alejada de Samuel. No se trataba de moral, sino de supervivencia. En la promesa, las decisiones sentimentales siempre acaban teniendo consecuencias públicas, y María era demasiado vulnerable para soportarlas todas. Samuel, por su parte, intentaba recomponerse en silencio. La carta recibida del obispado añadía una nueva capa de incertidumbre a su ya frágil equilibrio emocional. Aunque Pía intuía que se trataba de información relacionada con sus misiones en las Américas, el simple hecho de recibirla en ese momento lo obligaba a replantearse su lugar y su futuro. En medio de todas estas tensiones, la figura de Manuel emergía con una claridad incómoda. El enfrentamiento con Rivero lo había colocado en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Sabía que Leocadia no tardaría en responder, y que su próximo movimiento debía ser calculado con precisión. La pregunta ya no era si habría represalias, sino cuándo y en qué forma llegarían. Y mientras la promesa se preparaba para la próxima gran cita social, la fiesta de don Pedro de Artiaga, todos intuían que nada de lo que estaba por venir sería simplemente una celebración. La caída de Rivero no tardó en proyectar su sombra sobre cada rincón de la promesa. No era solo un hombre desenmascarado, sino la confirmación de que alguien había osado desafiar el orden impuesto durante demasiado tiempo. Manuel, aún con el pulso agitado, comprendía que el verdadero enfrentamiento no había terminado, sino que apenas había comenzado a mostrar su rostro más crudo. Leocadia, encerrada en su aparente serenidad, empezó a medir cada paso con una precisión casi quirúrgica. La derrota no la llevaba al repliegue, sino a la reorganización. Sabía que la violencia abierta no era su terreno, pero también que el golpe de Manuel la obligaba a responder desde un lugar más profundo, donde el daño no se ve de inmediato, pero cala con mayor persistencia. Por eso, mientras la casa aún murmuraba sobre el incidente, ella centró su atención en aquello que realmente podía controlar: las relaciones humanas, las dependencias silenciosas, las lealtades frágiles. La oferta a Petra no perdía fuerza, al contrario, se convertía en una amenaza latente para Teresa, que empezaba a sentir el suelo resquebrajarse bajo sus pies sin saber por qué. Teresa percibía el cambio en el ambiente como una presión constante. No había una acusación directa, ni un reproche explícito que pudiera enfrentar, solo una hostilidad creciente que la aislaba poco a poco. Cada orden cuestionada, cada gesto de desconfianza, la empujaba hacia un lugar de vulnerabilidad que Leocadia conocía bien y estaba dispuesta a explotar. Petra, observando ese desgaste, se debatía entre la tentación del poder recuperado y el temor de convertirse nuevamente en instrumento de una voluntad ajena. Su petición de tiempo no era un capricho, sino un intento desesperado por no equivocarse. Sabía que su decisión no solo definiría su futuro, sino el equilibrio de toda la zona de servicio. El rumor de su posible regreso se propagó con rapidez, alimentado por viejas heridas. Para Vera, aquella posibilidad representaba una victoria moral. El resentimiento que guardaba hacia Teresa no se disolvía con el paso del tiempo. Al contrario, encontraba ahora una oportunidad para aflorar sin pudor. En su mirada había una satisfacción apenas disimulada, un ajuste de cuentas largamente esperado. La señora Villamil, inquieta por la falta de explicaciones, no tardó en confrontar a Cristóbal. El mayordomo, sorprendido y desconcertado, se vio incapaz de justificar una decisión que ni siquiera había pasado por él. Esa exclusión, más que una ofensa, era un mensaje claro: Leocadia estaba dispuesta a prescindir de cualquier intermediario que ya no le resultara útil. Y sin embargo,
Cristóbal aún ignoraba que el motivo de ese desplazamiento no era casual. El descubrimiento de su relación con Teresa había cambiado su posición de forma irreversible. Leocadia no necesitaba levantar la voz ni acusar. Le bastaba con retirar la confianza para condenarlos a ambos a una lenta y calculada caída. Mientras tanto, en otro nivel de la casa, María Fernández seguía atrapada en un conflicto que la desgastaba por dentro. La falsa relación con Carlo comenzaba a resultarle insoportable, no por el engaño en sí, sino por el daño colateral que provocaba. Cada vez que evitaba la mirada de Manuel o esquivaba la cercanía de Samuel, sentía que una parte de sí misma se rompía un poco más. Pía no estaba dispuesta a permitir que esa fractura se prolongara indefinidamente. Con la lucidez que le daba la experiencia, insistía en que el embarazo debía hacerse público cuanto antes. No por moralidad, sino por necesidad. En la promesa, los secretos siempre acaban saliendo a la luz, y cuando lo hacen, suelen destruir a quienes no se han preparado para afrontarlos. Petra, una vez más, coincidía con ella. Desde su perspectiva pragmática, mantener a María junto a Carlo era la única opción viable para protegerla del juicio implacable que se cernía sobre la casa. Samuel, por mucho que sufriera, representaba un riesgo que no podían permitirse en ese momento. Samuel, aislado en su propio dolor, intentaba dar sentido a la carta recibida del obispado. El contenido aún no estaba claro, pero la sola posibilidad de un cambio de destino removía todas sus certezas. En medio del caos emocional, esa misiva se alzaba como un recordatorio de que su vida podía desviarse por completo de un momento a otro. En paralelo, Curro seguía confiando en el plan de Margarita, aunque comenzaba a notar que su nueva posición no le garantizaba aceptación. Sentarse a la mesa con los Luján lo exponía a una vigilancia constante, especialmente por parte de Leocadia, que no ocultaba su incomodidad ante su presencia. Cada comida compartida era una prueba silenciosa, un pulso que nadie se atrevía a verbalizar. Margarita, firme en su cruzada contra Lorenzo, no se dejaba intimidar por las negaciones del capitán. Estaba convencida de que la verdad acabaría emergiendo, y que el rumor del hijo bastardo era solo el inicio de un desmoronamiento mayor. Para ella, no había marcha atrás. Estaba dispuesta a intensificar la presión hasta quebrar su resistencia. En medio de todos estos frentes abiertos, Manuel se enfrentaba a una certeza incómoda. Había ganado una batalla, pero no la guerra. El puñetazo a Rivero lo había liberado momentáneamente, pero también lo había expuesto. Sabía que Leocadia no perdonaría aquella humillación, y que su respuesta no sería inmediata ni evidente. La proximidad de la fiesta de Don Pedro de Artiaga añadía una tensión extra. No se trataba solo de un evento social, sino de un escenario perfecto para nuevos movimientos, alianzas inesperadas y revelaciones capaces de alterar el rumbo de todos. Manuel lo intuía, y por eso se mostraba reacio a asistir, consciente de que cada aparición pública podía convertirse en una trampa. La promesa, mientras tanto, seguía respirando con dificultad, como un organismo vivo sometido a una presión creciente. Nadie podía prever con exactitud cuál sería el siguiente golpe, pero todos sentían que el equilibrio era cada vez más frágil. Y en ese silencio cargado de presagios, las decisiones tomadas empezaban a reclamar su precio. La tensión que se había instalado en la promesa ya no era puntual ni episódica, sino estructural. Cada decisión tomada en los últimos días comenzaba a mostrar su verdadero peso, como si la casa entera se hubiera convertido en un tablero donde ninguna pieza podía moverse sin provocar una reacción en cadena. Manuel lo percibía con claridad. El enfrentamiento con Rivero había abierto una grieta que ahora amenazaba con tragárselo todo. Leocadia, lejos de mostrarse desorientada, parecía más firme que nunca en su estrategia. El golpe recibido no la había debilitado, sino que había activado en ella un instinto de supervivencia aún más afilado. Sabía que Manuel había dado un paso peligroso al exponer a su aliado, y que ahora debía aprender el precio de desafiarla abiertamente. Para Leocadia, el castigo no debía ser inmediato ni evidente, debía ser profundo, silencioso y devastador. Por eso comenzó a mover sus hilos con una calma inquietante. En apariencia, seguía cumpliendo con sus obligaciones sociales y familiares, pero en realidad estaba redefiniendo las lealtades a su alrededor. Cada gesto amable, cada silencio prolongado, escondía una intención. En su mente, Teresa ya no era una simple subordinada cuestionable, sino una amenaza que debía ser neutralizada antes de que pudiera reaccionar. Teresa, por su parte, sentía que algo se desmoronaba sin poder señalar el origen exacto.
La frialdad de Leocadia se había vuelto casi palpable, y el distanciamiento de Cristóbal, forzado por circunstancias que aún no comprendía del todo, la dejaba en una posición cada vez más vulnerable. Trabajaba con una sensación constante de vigilancia, como si cualquier error, por mínimo que fuera, pudiera convertirse en su sentencia. Cristóbal tampoco encontraba descanso. La exclusión deliberada de las decisiones importantes lo había golpeado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Acostumbrado a ser una pieza central en el engranaje de la casa, ahora se veía relegado a un segundo plano, sin explicaciones ni margen de maniobra. La certeza de que Leocadia actuaba a sus espaldas lo inquietaba profundamente, aunque todavía no alcanzaba a comprender la magnitud del peligro que se cernía sobre él y Teresa. Mientras tanto, Petra seguía sin dar una respuesta definitiva. Su silencio empezaba a incomodar a Leocadia, que no toleraba la incertidumbre en quienes consideraba herramientas útiles. Pero Petra, curtida por años de servicio y humillaciones, intuía que aceptar demasiado rápido equivaldría a firmar su propia condena. Sabía que recuperar el poder tenía un precio, y no estaba segura de estar dispuesta a pagarlo. En la zona de servicio, el ambiente se volvía cada vez más irrespirable. Los murmullos ya no eran discretos, sino insistentes, casi provocadores. Vera se movía con una seguridad renovada, convencida de que el tiempo de Teresa se agotaba. Cada cruce de miradas era un desafío, cada comentario velado una advertencia. La división interna se hacía evidente, y la promesa empezaba a mostrar sus costuras más frágiles. En otro extremo de la casa, María Fernández continuaba atrapada en su propia tormenta. El embarazo avanzaba implacable, y con él la sensación de estar viviendo una vida que no sentía como propia. Permanecer junto a Carlo le resultaba cada vez más difícil, no por falta de voluntad, sino por la culpa que la consumía al pensar en Samuel y en Manuel. Cada gesto de afecto fingido era una herida que tardaba en cerrar. Pía, firme en su convicción, no bajaba la guardia. Para ella, la verdad no era una opción moral, sino una necesidad práctica. Insistía en que el anuncio del embarazo debía hacerse cuanto antes de que los rumores se transformaran en un escándalo incontrolable. Sabía que María no estaba preparada, pero también sabía que el tiempo jugaba en su contra. Samuel, aislado en su silencio, comenzaba a aceptar que su camino podía alejarse definitivamente de la promesa. La carta del obispado pesaba sobre él como una sombra, obligándolo a replantearse su vocación y su futuro. Aunque aún no conocía su contenido exacto, intuía que aquel mensaje marcaría un antes y un después en su vida, justo en el momento en que más frágil se sentía. Curro, por su parte, seguía oscilando entre la esperanza y la inquietud. Confiaba en Margarita y en su determinación para frenar a Lorenzo, pero no podía ignorar la hostilidad creciente de Leocadia hacia él. Cada gesto de desprecio, cada comentario incómodo durante las comidas, reforzaba la sensación de no pertenecer realmente a ese espacio, pese a su nuevo estatus. Margarita, decidida a no retroceder, intensificaba su presión sobre Lorenzo con una frialdad que no admitía dudas. Para ella, el rumor del hijo bastardo no era solo una acusación, sino una herramienta para desestabilizarlo por completo. Estaba convencida de que, acorralado, el capitán cometería un error que lo dejaría expuesto ante todos. En medio de este entramado de tensiones, la fiesta de Don Pedro de Artiaga comenzaba a adquirir un significado inquietante. No sería solo un evento social, sino un escenario donde todas las miradas convergerían, donde cada gesto sería observado y cada palabra, interpretada. Manuel lo sabía, y por eso su resistencia a asistir no era caprichosa, sino una forma de autoprotección. Sin embargo, también era consciente de que evitar la fiesta no lo protegería indefinidamente. La guerra con Leocadia ya estaba declarada, aunque nadie la hubiera nombrado en voz alta. Y en ese punto, Manuel comprendió que su próximo movimiento debía ser definitivo. No bastaba con resistir, debía anticiparse. La promesa, suspendida en ese equilibrio precario, parecía contener la respiración. Todos sentían que algo estaba a punto de estallar, que las decisiones postergadas reclamarían su precio muy pronto. Y en ese silencio cargado de presagios, el enfrentamiento entre Manuel y Leocadia avanzaba inexorablemente hacia un punto sin retorno. A medida que se acercaba el día de la fiesta de Don Pedro de Artiaga, la promesa parecía vivir en un estado de vigilia permanente. No era expectación festiva, sino una tensión soterrada que se infiltraba en cada gesto cotidiano. Manuel sentía que el tiempo se comprimía, como si cada hora que pasaba lo empujara hacia una decisión que ya no podía seguir posponiendo.
El recuerdo de Rivero en el suelo no se borraba de su mente. No por la violencia del acto, sino por lo que había revelado. Leocadia era capaz de construir identidades falsas, de infiltrar su voluntad en los rincones más sensibles de la casa y de hacerlo durante años sin ser descubierta. Aquella certeza lo obligaba a replantearse todo lo que creía conocer sobre el poder real que ella ejercía. Leocadia, por su parte, observaba a Manuel con una atención casi clínica. No necesitaba enfrentarlo de inmediato. Sabía que el desgaste emocional podía ser más eficaz que cualquier confrontación directa. Cada silencio prolongado, cada gesto ambiguo, era una forma de recordarle que ella seguía siendo una fuerza imposible de ignorar. Para Leocadia, el tiempo también era un arma. En ese juego de miradas y silencios, la fiesta adquiría un valor estratégico. No era solo una cita social, sino una oportunidad para medir fuerzas ante testigos, para comprobar hasta dónde llegaba la influencia de cada uno. Manuel lo entendía, y por eso su resistencia a asistir se transformaba poco a poco en una preparación mental. Si iba, debía hacerlo con un propósito claro. Martina, consciente de la importancia del evento, insistía en que su presencia era necesaria. Para ella, la fiesta representaba una distracción, una forma de escapar momentáneamente de sus propias dudas y de la certeza de no amar a Jacobo. Al intentar convencer a Manuel, buscaba también convencerse a sí misma de que aún podía controlar algo en medio del caos emocional que la rodeaba. Margarita, mientras tanto, afinaba su ofensiva contra Lorenzo. Sabía que el capitán se sentía acorralado, y estaba convencida de que la presión acabaría por romper su fachada. Cada gesto de negación, cada intento de desviar la atención, reforzaba su determinación. Para ella, la verdad no era negociable, y estaba dispuesta a forzarla a salir a la luz. Curro, atrapado entre la confianza en su tía y el miedo a las consecuencias, comenzaba a percibir que el plan podía ser más peligroso de lo que imaginaba. Sin embargo, la amenaza de la boda lo impulsaba a seguir adelante. Prefería enfrentarse a un futuro incierto que resignarse a una vida impuesta. Esa convicción, aunque frágil, lo mantenía firme. En la zona de servicio, la espera se volvía insoportable. Petra sabía que su silencio estaba llegando a un límite. Leocadia no tardaría en exigir una respuesta, y cualquiera de las dos opciones implicaba una renuncia. Aceptar significaba recuperar autoridad a costa de su independencia, rechazar, exponerse a una marginación definitiva. Esa elección la mantenía despierta por las noches. Teresa, cada vez más aislada, empezaba a comprender que su posición pendía de un hilo. La distancia con Cristóbal, la frialdad de Leocadia y el ambiente hostil a su alrededor la empujaban hacia un abismo del que no sabía cómo salir. Trabajaba con una mezcla de orgullo herido y miedo contenido, consciente de que cualquier error podría ser definitivo. María Fernández, por su parte, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El embarazo ya no era una posibilidad futura, sino una realidad visible que amenazaba con desmoronar la frágil estabilidad que había construido. Permanecer junto a Carlo era una decisión práctica, pero emocionalmente devastadora. Cada día que pasaba, la distancia con Samuel se hacía más dolorosa. Samuel, intentando recomponerse, encontraba en la carta del obispado una señal inquietante. Aunque aún no había compartido su contenido, intuía que aquel mensaje lo empujaría lejos de la promesa en el momento menos oportuno. La idea de marcharse sin haber resuelto sus sentimientos lo llenaba de una tristeza silenciosa, difícil de compartir. Pía, observando todo desde una posición discreta pero firme, sabía que el anuncio del embarazo era inevitable. No se trataba solo de proteger a María, sino de evitar que la verdad emergiera de la peor manera posible. En una casa donde los rumores se multiplican, el control de la información es una forma de supervivencia. Conforme la fiesta se acercaba, Manuel empezó a entender que su próximo movimiento debía ser calculado con extrema precisión. No bastaba con haber desenmascarado a Rivero. Debía anticiparse a la reacción de Leocadia y estar preparado para lo que viniera después. La confrontación ya no era una posibilidad, sino una certeza. La promesa, envuelta en ese clima de espera tensa, parecía contener la respiración. Todos, desde los señores hasta la servidumbre, intuían que el equilibrio estaba a punto de romperse. Y en ese silencio previo a la tormenta, cada uno se preparaba, consciente o no, para las consecuencias de las decisiones que ya no podían deshacerse. La llegada del día de la fiesta de don Pedro de Artiaga no trajo consigo alivio alguno. Al contrario, confirmó lo que muchos temían y pocos se atrevían a verbalizar.
la promesa había cruzado un umbral del que no se podía regresar. Desde primera hora, la casa se movía con una agitación contenida, como si cada paso estuviera medido para no provocar un estallido prematuro. Manuel se levantó con la sensación de estar entrando en terreno hostil. La decisión de asistir a la fiesta ya estaba tomada, no por convicción, sino por necesidad. Comprendía que ausentarse habría sido interpretado como una retirada, una concesión implícita a Leocadia. Y esa lectura, en el delicado equilibrio de fuerzas que se había creado, habría sido letal. Leocadia, por su parte, se mostraba impecable. Su serenidad resultaba casi provocadora, una máscara cuidadosamente ensayada para ocultar la derrota sufrida días atrás. Nadie que la observara con atención podía adivinar la magnitud de la furia que contenía. Cada gesto suyo, cada palabra medida, formaba parte de una estrategia diseñada para reafirmar su dominio ante la mirada de los demás. La preparación para la fiesta sacó a la superficie tensiones que hasta entonces habían permanecido latentes. En la zona de servicio, la incertidumbre sobre el futuro de Petra seguía sin resolverse, generando un clima de espera angustiosa. Su silencio empezaba a ser interpretado como desafío, y algunos intuían que Leocadia no tardaría en forzar una respuesta. Teresa, cada vez más aislada, sentía el peso de esa presión con una claridad dolorosa. La sensación de estar siendo observada, evaluada, la acompañaba en cada tarea. No sabía cuándo ni cómo llegaría el golpe, pero estaba segura de que no tardaría. La distancia con Cristóbal, marcada por silencios incómodos y miradas esquivas, solo acentuaba su vulnerabilidad. Cristóbal, consciente de su pérdida de influencia, comenzaba a comprender que la exclusión no era casual. La falta de consulta sobre decisiones clave lo colocaba en una posición inédita, casi humillante. Por primera vez, se veía obligado a aceptar que su papel en la promesa ya no era indispensable, y esa certeza lo llenaba de una inquietud difícil de disimular. Mientras tanto, María Fernández avanzaba hacia un punto de no retorno. El embarazo ya no podía ocultarse indefinidamente, y la proximidad de la fiesta aumentaba el riesgo de que la verdad emergiera de forma incontrolada. Permanecer junto a Carlo durante el evento era una obligación tácita, una representación que le exigía una fortaleza emocional que sentía agotarse. Samuel, preparándose también para la fiesta, llevaba consigo el peso de la carta del obispado. Aún no había hablado con nadie sobre su contenido, pero la idea de un posible traslado o misión le rondaba la mente con insistencia. La combinación de incertidumbre personal y dolor emocional lo mantenía en un estado de introspección constante. Curro, observando los movimientos a su alrededor, empezaba a comprender que la confianza depositada en Margarita tenía un costo. La hostilidad abierta de Leocadia hacia él ya no era disimulada, y cada gesto suyo parecía reforzar la idea de que su presencia era tolerada, pero no aceptada. Aún así, la amenaza de la boda seguía siendo un motor más poderoso que el miedo. Margarita, firme en su postura, veía en la fiesta una oportunidad indirecta para medir el estado de Lorenzo. Sabía que los eventos sociales, con su aparente ligereza, suelen ser escenarios propicios para errores y deslices. Su determinación no flaqueaba. Estaba convencida de que el capitán acabaría revelando más de lo que pretendía. Cuando llegó el momento de partir hacia la celebración, Manuel sintió que cada mirada dirigida hacia él llevaba implícita una pregunta. Su enfrentamiento con Rivero había corrido como la pólvora, y aunque no todos conocían los detalles, la sensación de que algo grave había ocurrido era compartida. Su presencia en la fiesta no pasaría desapercibida. Leocadia, al verlo prepararse, entendió que Manuel no pensaba retroceder. Aquella certeza la obligó a ajustar su estrategia sobre la marcha. Si él había decidido jugar en público, ella no se lo impediría. Al contrario, estaba dispuesta a acompañarlo en ese escenario, convencida de que aún tenía cartas ocultas. La promesa quedó atrás por unas horas, pero la tensión viajó con ellos. La fiesta de don Pedro de Artiaga se perfilaba ya no como un simple acontecimiento social, sino como el primer campo abierto donde las consecuencias del enfrentamiento empezarían a hacerse visibles. Nadie podía prever con exactitud qué ocurriría, pero todos sabían que nada volvería a ser igual después de esa noche. La llegada a la fiesta de don Pedro de Artiaga marcó un antes y un después que nadie en la promesa podía ignorar. Desde el primer instante, quedó claro que aquella velada no sería un simple encuentro social, sino el escenario donde las tensiones acumuladas empezarían a mostrarse sin disfraces. Manuel entró con paso firme, consciente de que cada mirada era una evaluación silenciosa,
un juicio anticipado sobre el rumbo que estaba tomando. Leocadia apareció poco después, impecable, serena, con esa elegancia calculada que siempre utilizaba cuando sentía que debía reafirmar su poder. Nadie habría podido imaginar, al verla sonreír y saludar, que acababa de perder a uno de sus aliados más importantes. Sin embargo, en su mirada había una dureza nueva, una frialdad que no se dirigía a la multitud, sino exclusivamente a Manuel. El heredero percibió ese choque sin necesidad de palabras. Entre ambos se estableció una tensión invisible, un pulso silencioso que ninguno estaba dispuesto a perder. Manuel sabía que había acorralado a Leocadia, pero también comprendía que ella no se quedaría inmóvil. Aquella noche no resolvería el conflicto, pero sí dejaría claro que ya no existía marcha atrás. Mientras la música y las conversaciones llenaban el ambiente, cada personaje llevaba consigo su propia carga. Margarita observaba a Lorenzo con atención constante, convencida de que su nerviosismo terminaría delatándolo. Curro, aunque presente físicamente, seguía atrapado en la angustia de un futuro que no controlaba, confiando en que el plan de su tía pudiera todavía salvarlo de la boda que se cernía sobre él como una condena. Martina, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero su inquietud era evidente. Sabía que su compromiso con Jacobo era una mentira sostenida por inercia, y la cercanía de Manuel en un entorno tan expuesto la obligaba a enfrentarse a sentimientos que prefería no nombrar. Cada gesto suyo parecía una súplica silenciosa, un intento de encontrar una salida que aún no se atrevía a buscar. En la distancia, María Fernández cumplía su papel junto a Carlo con una mezcla de resignación y dolor. El peso del embarazo, todavía no anunciado, se hacía cada vez más difícil de soportar en un entorno donde cualquier rumor podía convertirse en un escándalo. Samuel, presente pero emocionalmente ausente, llevaba consigo la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible, con o sin explicaciones. Leocadia, consciente de que había perdido una batalla, empezó a pensar en la siguiente. La caída de Rivero no significaba el final, sino una advertencia. Manuel había demostrado que podía golpear donde más dolía, y ella debía decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su posición. La fiesta, lejos de ser un refugio, se convertía en el primer aviso de una guerra abierta. Cuando la velada avanzó y las luces comenzaron a apagarse, la sensación compartida fue inequívoca. Nada había quedado resuelto. Al contrario, los frentes se habían multiplicado. Manuel abandonó la fiesta con la certeza de haber dado un paso decisivo, pero también con la intuición de que la respuesta de Leocadia sería tan sutil como devastadora. La promesa quedaba atrás una vez más, envuelta en silencios cargados de amenaza. El enfrentamiento estaba lejos de concluir, y las consecuencias de aquella noche empezarían a desplegarse muy pronto. Nuevas alianzas, traiciones inesperadas y decisiones irreversibles aguardaban a todos. El juego había cambiado, y nadie saldría indemne.